One, two, three. Wow. Boom. What? Wow. Bye. Adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal a todas y a todos los que nos acompañan en esta emisión de nuestro programa Conectadas por el Cambio? El día de hoy vamos a ver un tema súper importante titulado Sin barreras, educación gratuita y de calidad para las niñas y los niños. Para hablar sobre este tema, que es muy importante, pues nos acompañan o estamos el día de hoy acá 5 niñas poderosas. Está Vale, Mildred, Mar de México y después se incorporará Ailén, que es de Argentina, y pues claro, está Karen, que soy yo, la que va a conducir el programa del día de hoy. Este programa tiene como objetivo pues poder reflexionar acerca pues de la educación como un derecho clave que abre pues oportunidades para la vida y también sobre la importancia que tiene pues garantizar una educación preescolar y secundaria que sean gratuitas y que al mismo tiempo pues puedan ser de calidad, con especial atención pues a la inclusión de niñas y de adolescentes mujeres. Y pues bueno, quiero contarles también un poco como del contexto, de la razón por la que estamos el día de hoy hablando acerca sobre este tema que es muy importante, que es como el derecho a la educación. Contarles que soy parte de Niñas Poderosas, pero que también soy parte del CAT, que es un grupo de asesores infantiles por parte de Child Right Connect, donde tenemos incidencia directa con la ONU y contarles que el día de hoy vamos a hablar sobre este tema porque se me invitó al ser integrante del CAT a participar en la creación y pues promoción del protocolo facultativo que se va a realizar para garantizar que en la Convención sobre los Derechos del Niño pues venga especificado que debe de haber una educación secundaria y preescolar gratuita y de calidad para todas y todas las niñas, niños y adolescentes, donde representaré a América Latina y el Caribe. Sin más que comentarles, después de este contexto, me gustaría que viéramos un video para después ya empezar con las reflexiones de mis compañeras. La educación es un derecho fundamental para todas las niñas, niños y adolescentes, y la clave para lograr el acceso a una educación de calidad es un financiamiento adecuado. Este permite que las y los estudiantes tengan acceso a escuelas con materiales, equipamiento, docentes preparados y una infraestructura apropiada para aprender. Se recomienda que los países inviertan entre el 4 y el 6% de su PIB en educación. México invierte alrededor del 4.2%. Esta inversión aún es insuficiente para lograr una educación de calidad desde los primeros años de vida. Pero no solo es importante aumentar la inversión, sino distribuirla equitativamente, priorizando a las poblaciones excluidas. Solo de esta forma las desigualdades en la educación disminuirán. El financiamiento es un elemento clave para diseñar e implementar políticas que promuevan la calidad y la equidad educativa y que garanticen que todas las niñas, niños y adolescentes estudien en condiciones dignas y cuenten con todo lo necesario para aprender y lograr su máximo potencial. Ya que terminamos de ver este video, que es igual a manera de introducción y poder pues ya empezar a abarcar directamente el tema del derecho a la educación, pues me gustaría empezar a entablar conversación con las chicas que me acompañan el día de hoy, empezando a hablar acerca de los beneficios que ustedes creen que tienen pues para niñas, niños y adolescentes recibir esta educación preescolar y secundaria que sea gratuita y al mismo tiempo que sea de calidad. Empezaremos contigo, Vale. Muchas gracias, Karen. Claro, pues yo creo que comenzando por la educación preescolar, yo creo que es algo clave porque es lo que vamos a ver en nuestros primeros años de vida, básicamente, porque pues aprendemos lo básico, ¿no? Comunicarnos, a desarrollar nuestras habilidades, también pues vemos un poco de
cuando comienza nuestra creatividad, que yo creo que de pequeños la mayoría de nosotros fuimos o somos muy creativos. Y yo creo que es algo muy importante porque nos ayuda a aprender a relacionarnos con el mundo, ¿no? Eh, también una etapa muy importante, que justo de lo que vamos a hablar, bueno, en general yo creo que todas las etapas son muy importantes, pero también por otro lado está el nivel de secundaria, que es, yo creo que es un puente importantísimo, porque pues en esta etapa yo creo que fortalecemos muchos conocimientos, empezamos a desarrollar pues por ejemplo un pensamiento crítico y yo creo que todas las etapas deberían de ser de calidad. Muchas veces sabemos que esto no es la realidad en muchos contextos, pero sí es muy importante, porque además cuando la educación pues es de calidad, es inclusiva, pues nos ayuda a combatir muchísimas desigualdades, desigualdades que hemos visto pues históricamente, ¿no? Por ejemplo, pues muchas niñas que no tienen acceso a la secundaria, pues eh, ahora sí que este, tienen como eh, un desnivel, a diferencia de, por ejemplo, niñas, niños que sí tienen este acceso a un nivel de secundaria, pueden retrasar, no sé, en muchas ocasiones un matrimonio temprano o un embarazo adolescente, porque están, pues, están ocupadas estudiando, construyendo sus sueños, proyectos de vida, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y pues nosotras estamos aquí. Muchas gracias, Vale, qué acertado lo que nos comentas y creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Hablaste acerca de reconocer de la importancia que tiene la educación preescolar, ¿no? Que creo que es algo que en muchos contextos o en ciertas sociedades, por decirlo así, o pueblos o espacios específicos, pues no se reconoce la importancia que tiene, ¿no? Y tú hablas acerca de que pues es nuestro primer acercamiento donde aprendemos a hacer muchas cosas y que es muy importante que todas y todos pues tengamos acceso a él, agregando la importancia que también mencionas de la educación secundaria, ¿no? Y estas partes que por ser mujeres, por ser adolescentes, mujeres, niñas, pues nos afectan más a nosotras, ¿no? Directamente. Muchas gracias, Val. Me gustaría ahora escuchar los beneficios que reconoces. Vamos contigo, Mildred. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Sí, justo como menciona mi compañera, la educación desde la infancia es muy importante y creo que hay muchas ideas en torno a los beneficios económicos, sobre todo para, en este caso, las mujeres, cuando empezamos a tener acceso a la educación, pues se nos dio una independencia económica, por ejemplo. Pero también creo que está este otro lado de recibir educación que es más personal, que nos da como las herramientas para un desarrollo en cuanto a nuestro pensamiento crítico, inteligencia emocional, la capacidad de tomar decisiones que nos van a favorecer en nuestra vida adulta también, porque creo que se da de repente mucha importancia a lo que nos va a dar como fuerza laboral, digamos, en un país, el tener estas herramientas, pero también la educación pues está para darnos como seres humanos, ¿no? Como mujeres, como niñas, también pues a los varones, claro. Entonces, esto pues sí, además de contribuir al desarrollo emocional, perdón, nacional, contribuye al desarrollo emocional, al desarrollo integral de las personas y pues rompe ciclos de pobreza, de exclusión, de violencia también. Entonces creo que es muy importante reconocer la educación, como mencionaban, desde la etapa preescolar. Es algo que yo defiendo mucho porque creo que de repente se da bastante importancia ya, digamos, a la universidad, a la preparatoria, a la secundaria, pero a la educación de las infancias generalmente se deja de lado porque se cree que no es tan importante, porque se cree que pues son niños, o sea, ¿qué se les puede enseñar? Pero realmente es en la infancia cuando más se está pues desarrollando el cerebro, cuando más están absorbiendo, vaya, conocimientos y experiencias, vivencias, los niños y lo que nos va a afectar por el resto de nuestra vida. Entonces, es muy importante esto y que también al hablar de acceso a educación no sea nada más que tengamos escuelas con puertas abiertas para hombres y mujeres, también que tengamos maestros pues capacitados para atender a todos los grupos
que pues no nada más estamos las personas, o sea, no todos tenemos los mismos recursos ni las mismas herramientas. Existen chicos, chicas que están en una situación de mayor vulnerabilidad porque pertenecen a algún grupo indígena, por ejemplo, porque tienen alguna discapacidad, porque forman parte de repente lugares donde hay conflictos, algunas guerras civiles, cosas así, que también se está dando en Latinoamérica en estos momentos. Por ejemplo, en México, en los estados pues del sur, que sabemos que hay luego estas situaciones con el narcotráfico, todo esto afecta directamente y son barreras para los chicos, entonces que les impiden estas oportunidades para su desarrollo continuo hasta desde su nacimiento hasta la adultez. Muchas gracias, Mildred. Es muy cierto lo que comentas, específicamente pues es esta visión, ¿no? De la importancia que tiene que desde una primera infancia pues se pueda empezar a incluir este tipo de educación y pues eso justo lo que comentas, es cuando los niños están más frescos y donde pueden adquirir mucho conocimiento y pueden empezar a formarse para ser buenos ciudadanos. Me agradó mucho como esta perspectiva de que no solamente vamos a ayudar como país o como naciones o incluso como regiones de América Latina y el Caribe, sino que estamos ayudando también al proceso y el crecimiento y desarrollo adecuado de cada niña, niño, adolescente. También mencionas algo muy importante que ya pondremos sobre la mesa, que es la pobreza, ¿no? Que existe en nuestra región y la importancia que tiene de reconocer que el suelo no es parejo para todos y ahí recae como esta visión de lograr hacer que la educación sea gratuita, pero que al mismo tiempo pueda ser de buena calidad, ¿no? Que creo que es como el mayor reto que puede existir. Muchas gracias. Ahora me gustaría escuchar a Mar para que también nos comparta pues estos beneficios que ella ha podido identificar. Adelante, Mar. Claro, hola, qué bueno encontrármelas otra vez aquí, ¿verdad? Y bueno, si bien Mildred y Val mencionaron muchos beneficios que sí son ciertos y son, muy importantes, también nos hemos olvidado de la seguridad y salud, ¿verdad? Porque, pues, al asistir a las escuelas, protege a los niños de riesgos como trabajo infantil, matrimonios tempranos o violencia, ¿no? Por ejemplo, desde las primeras, sí, desde la primera infancia o desde que somos muy chiquitos, nos enseñan las partes de nuestro cuerpo, que las manos, que los ojos, que la nariz, y somos capaces de reconocer qué, qué, qué es lo que estamos mencionando, ¿no? Si bien esto también puede aplicar para los órganos sexuales y puede prevenir muchas, violaciones que se hayan dado en, o sea, una violación infantil, ¿verdad? También ayuda para que nosotros como adultos podamos ayudar a esos niños que estén pasando por estos momentos de abuso. También el hecho de que cuando estamos en una escuela somos protegidos por seguridad social, o sea, al menos en México tenemos esto de que es el IMSS, el ISSSTE, o tenemos un seguro al donde ir solamente por ser niños, estudiantes. Pues también es un gran apoyo y un beneficio para los niños, ¿no? Igual como decíamos, otra cosita es el empoderamiento personal, ¿no? Empezamos a desarrollar la autoestima, nuestra capacidad crítica, como decía Mildred, y la participación ciudadana también. Entonces es como que un poquito resumido de lo que dijeron, pero sí. Muchas gracias, Mar. Sí, coincido con las tres. Siento que es muy importante todo lo que hemos podido ir conversando y poniendo sobre la mesa. Y creo que sobre todo aquí mencionar justo que tener acceso a este tipo de educación nos permite desarrollarnos de manera correcta y evitar caer a ciertos problemas o cosas que se nos busca por el simple hecho de ser niñas o mujeres adolescentes. Entonces siento que es muy, muy importante que podamos identificar que sí nos da beneficios, ¿no? Y ahorita como ya pudimos identificar que es bueno y que se debe de fomentar que sea gratuita y al mismo tiempo que sea de calidad, pues ahora me gustaría saber qué barreras han vivido ustedes o qué barreras identifican
que impiden que las niñas, niños y adolescentes pues puedan acceder a la educación de estos niveles y también hablar acerca de las consecuencias que ustedes creen que tiene no poder pues acudir o acceder directamente a esa educación. Ya hemos mencionado ahí sobre la mesa un poquito de estos, pero creo que es importante que podamos profundizar. Empezamos contigo, Val. Claro, pues la verdad es que es una pregunta muy, bueno, algo muy, muy importante mencionar esto. Pues hay muchas barreras, yo creo, que todavía impiden que niñas y niños pues puedan estudiar, tengan este acceso a la educación. La primera que yo mencionaría, yo creo que sería la cuestión económica, ya que pues muchas familias en realidad no tienen los recursos, en este caso tal vez podría ser para uniformes, para transporte, para materiales escolares, y aunque la educación, como ya mencionamos, sea gratuita, esos costos pues son adicionales, entonces en ciertos contextos sí lo vuelve un obstáculo, ¿no? Eh, Otra barrera que yo tal vez no he vivido, pero sí lo he visto, es la distancia en cuestión de comunidades rurales, como por ejemplo en el pueblo de mi abuelita, ¿no? Varios pues chicos ya para tener que ir a una secundaria simplemente tienen que caminar o pues moverse en algún otro transporte para llegar a la escuela porque ahí no hay secundaria. Me parece que hay telesecundaria, pero no secundaria. Entonces, pues yo creo que es de las principales barreras que yo veo hoy en día y que pues sí es un poco complicado. Súper bien, Val. Qué bueno que lo comentas porque creo que es muy importante identificar que aunque digan que es gratuita, pues no termina de ser gratuita en su totalidad, ¿no? Porque tienes que comprar materiales, tienes que comprar uniforme, tienes que comprar a veces libros, por ejemplo, para aprender inglés, que son aparte y no son gratuitos como los que reparten los libros de SEP. Entonces siento que es muy importante poner eso sobre la mesa y pues también lo que mencionas, la lejanía también es muy, muy importante de tomar en cuenta y que hay pocas escuelas en ciertos espacios, ¿no? Hay muy pocas y no podemos abarcar también mucha cantidad de niñas, niños y adolescentes con un solo maestro o con una sola escuela en una comunidad, ¿no? Muchas gracias por ponerlo sobre la mesa y ahora me gustaría preguntarle a Mildred, pues qué barreras ella ha identificado o incluso ha vivido y cuáles son las consecuencias que crees que traen consigo. Gracias. Sí, bueno, retomando lo que dijo Vale, yo también veo esas barreras específicas sobre la distancia y los costos que implica, porque aunque la escuela, pues en sí, digamos, de repente te cobra una inscripción y ya no te cobra nada más, pues tenemos los costos invisibles, por decirlo así, de los uniformes, de los traslados. Y bueno, creo que a veces es muy fácil nosotras hablar desde cierto privilegio, al menos en mi círculo, en mi contexto, de las barreras que hay y a veces realmente no caemos en cuenta o no nos llega como la empatía. Entonces, aquí quisiera yo como dar un ejemplo de una situación que yo conocí y que pues me gustaría que más personas también la pudieran reflexionar. Mi mamá es médico en una comunidad rural indígena, entonces ella todos los fines de semana viaja hasta la punta del cerro para poder allá dar sus servicios médicos y ella ha conocido muchas historias de mujeres, especialmente porque ella está en un centro de atención rural obstétrica, entonces puras mujeres y bebitos. Entonces ahí pues hay un caso que me conmovió de una muchacha que cuando estaba, me parece, en la secundaria, allá, pues, comento, en una zona de la sierra, hubo un derrumbe. Entonces, en este derrumbe, ella, pues, quedó atrapada en los escombros y perdió una pierna. Entonces, a partir de ahí, ella, pues, quiso seguir sus estudios, pero digamos que se le complicó todo muchísimo porque ya era nada más, no nada más era una mujer indígena de bajos recursos, también ahora tenía discapacidad, que es otro factor muy importante. Entonces ella para ir a la escuela tenía que subir en muletas y en una ocasión pues ella decidió recibir como apoyo que le ofreció un profesor para trasladarse. Desafortunadamente en este caso pues tenían malas intenciones con ella, sufrió un abuso y ella quedó embarazada.
Entonces, en- ya no nada más mujer indígena en situación rural con discapacidad, ahora también estaba sufriendo pues un embarazo y de una violación y lo estaba llevando ella sola, porque pues no sé, no hubo como que una responsabilidad de la otra persona para decir yo la voy a apoyar. Entonces, creo que aquí también necesitamos nosotros tener esta empatía y creo que esa es otra de las barreras, que es que la sociedad muchas veces es ciega a las necesidades de las personas, de las niñas, de los niños para tener acceso a una educación. Claro que sí, Mildred. Lo que comentas es un caso de los muchos que existen, ¿no? Que justo a muchas personas les toca observarlos, pero muy pocas personas son las que se motivan a buscar ayuda, a buscar dónde poder encontrar estos tipos de espacios donde puedan seguir estudiando sin importar cuál sea su condición o su situación. Entonces siento que es muy importante. Muchas gracias por contarnos esta experiencia porque nos abre también ahora el panorama de identificar pues grupos específicos a los que se les complica más pues poder acceder a una educación que sea gratuita, de calidad y que cumpla con lo que quiere o lo que necesita cada persona, ¿no? Reconociendo que pues las escuelas en nuestra región, en América Latina y el Caribe, pues no siempre son las que cuentan con las capacidades o las adaptaciones necesarias para que cualquier persona pueda acceder a ellas, ¿no? Entonces siento que es muy importante también pues tomar en cuenta eso para que también podamos ir hablando sobre eso por acá. Y muchas gracias, Mildred. Ahora me gustaría hablar con Mar para saber, pues, allá cuáles son estas barreras que identifican y cuáles son las consecuencias que también nos quieres contar, Mar. Adelante. Claro, bueno, yo más que decir cuáles son las barreras, quiero contar que yo durante toda mi educación básica la cursé en primaria rural y telesecundaria, que también es rural. Entonces, pues aunque estábamos, en las escuelas a las que yo fui estaban pegados a la zona urbana, pues de todos modos se podían ver muchas cosas, este, ¿cómo decirlo? Que uno no se da cuenta hasta que lo vive, ¿no? Si bien yo me acuerdo mucho en la primaria, estábamos todos revueltos de muchas clases sociales, aunque, pues, ¿verdad? Pero sí me llegó a tocar una compañera eh, que ella abandonó seguir con su educación después de la primaria, pero más que por falta por falta económica o donde estábamos, era por su religión. ¿Por qué? Porque ella era, no recuerdo si era testigo de Jehová o alguna otra religión, no recuerdo, pero lo que ellos decían era, o lo que ella me platicaba, era de que no iba a continuar con la secundaria porque de qué le servía a la religión de la que es creyente, que ella siguiera, preparándose si realmente a lo que viene la mujer es a crear niños, a estar en casa, a entender a los maridos y todo eso. Para mí creo que a esa edad se me hacía todavía muy raro. Y yo decía, bueno, está bien, pero decidía no opinar, ¿verdad? Y creo que esto va aunado a lo que quiero decir, de que muchas veces centrándonos más en la parte de las niñas, no dejan de estudiar por falta de economía o eso, sino que también muchas veces va ligado al machismo, ¿no? Que aún se nos sigue poniendo estos estereotipos, estos roles de género, de ¿para qué te sigues preparando después de la preparatoria? Para qué vas a una universidad o para qué vas a una preparatoria si con la secundaria ya tuviste por ejemplo, hay secundarias que son técnicas, ¿no? Y que llevan un taller, ¿no? Y en donde las mujeres más aprovechan para estar son en el de la cocina, en de corte y confección, ¿no? Y que muchas veces los maestros también te imponen a estar en estos talleres. Entonces, eh, son creencias tanto religiosas como creencias culturales y sociales que se nos han impuesto a nosotras las niñas para estar en talleres como estos, en ya no seguir nuestra educación. ¿Para qué?
para seguir atendiendo a nuestros hermanos menores, a nuestros papás, incluso ayudar a nuestra mamá, ¿verdad? Y esto también es violencia, claramente. También es un abuso. Si bien también, bueno, dejando de lado eso, pues muchas veces también una de estas barreras es lo geográfico. Bien lo comentaba Mildred, de que hay veces en las que pues una escuela no está tan cerca, sino que tienes que pasar muchos kilómetros caminando y a veces suena chistoso escucharlo de nuestros papás, ¿no? O suena así como que raro escucharlo de nuestros papás que decían, no, yo a tu edad caminaba para ir a la secundaria 2 kilómetros de ida y vuelta. Tú no sabes lo que es andar a pie. Y sí, o sea, tienen razón, nosotros estamos privilegiados en ese momento. Y pues sí es un shock ya vivirlo, saber que es una lucha constante por ir a la escuela, es una lucha constante el recibir esta educación y eso, es que ya mis ideas andan por otro lado, pero sí. Muchas gracias, Mar. No, estuvo excelente. Me gustó mucho la parte que mencionaras y como que dieras la hincapié para voltear a ver que también a estas barreras pues pueden ser por usos, por costumbres, por tradiciones. Mencionas lo que es la religión y la importancia que tiene por reconocer que la educación es más importante y te da más capacidades para poder desenvolverte de una manera correcta dentro de la sociedad. Y más que nada, pues la importancia que también tiene informarnos, ¿no? Acerca de estos procesos, de la importancia que tiene, de dónde nos podemos acercar y poder nosotras ser mismas, pues ser portavoz de que queremos defender y queremos luchar por el acceso a nuestra educación, ¿no? Creo que eso es muy importante. También recuerdo que mencionaron acerca de que lo vemos desde el privilegio, ¿no? Que justo no debería de ser así, pero tristemente lo es. Lo vemos desde el privilegio de la capacidad de poder acceder a una educación que es de calidad, a poder atender, aprender todo lo que queremos o desempeñarnos de la manera correcta. Y pues bueno, me gustaría ahora pasar para también platicar y compartirles a las chicas que justo estas experiencias que me estaban contando, que nos están contando a nosotros, pues también se vieron reflejadas en una consulta que realicé a niñas, niños y adolescentes que me gustaría también compartirles. Esta consulta se la realicé a chicas y chicos de América Latina y el Caribe, donde pudieron pues plasmar las respuestas a diferentes preguntas justo para incluirlas directamente en la creación de este protocolo facultativo del que les hablé de un inicio. Es muy importante pues saber reconocer que pues estos encuestas pues nos dan la mirada, el panorama de saber en dónde podemos avanzar como sociedad en general y cómo podemos pues contribuir, ¿no? Desde lo que les dificulta, por ejemplo, mencionaba el 72% que los padres no son conscientes de sus beneficios, ¿no? Que es justo algo que ya también platicábamos por aquí, que a veces no se reconoce, que la escuela preescolar pues es importante para desenvolver diferentes capacidades que necesitamos para nuestra vida diaria y para desarrollarnos de manera correcta. También en qué dificulta en este caso la educación secundaria, el 75% mencionó que los niños pues abandonan la escuela para empezar a trabajar, ¿no? Que también creo que es algo muy importante poner sobre la mesa, que es el trabajo infantil, ¿no? Incluso más como niñas, como mujeres que también tienen que trabajar y poder llevar aunque sea un ingreso. Y hablaban acerca o reflexionaban acerca de que prefieren pues abandonar los estudios y quedarse con lo que ya les está generando dinero que prepararse de manera profesional porque piensan que es algo más lento, más tardado, ¿no? Pero igual los porcentajes siguen muy altos en otras pues definiciones, ¿no? O también cosas que les piensan ellos que les perjudican o que no les permite acceder de manera correcta. También identificaron que pues hay justo grupos específicos que se les complica más poder acceder a estas escuelas o esta educación preescolar y secundaria
bueno, ahí vemos que más del 50% pues mencionó que sí existen grupos específicos y justo, ¿quiénes son estas niñas, niños y adolescentes? Pues son niños de comunidades indígenas, que ya lo platicábamos, niños que viven con discapacidades, niñas, niños con problemas de salud, incluidos pues la salud mental, también chicas y chicos que pueden enfrentar pues acoso debido a la situación de sus padres, por ejemplo, que tienen un familiar significativo privado de la libertad, ¿no? Acá lo que ya hablábamos por aquí, que son niñas embarazadas o madres jóvenes, también los niños que son migrantes, que les faltan documentos y que pues los programas educativos no son los mismos con los que ellos fueron educados en un inicio, también niños de la comunidad y también pues niños de minorías, ¿no? Que creo que es importante y ahí se reconoce justo lo que ya veníamos hablando de la importancia de reconocer que hay diferentes tipos y diferentes personas que se les complica aún más acceder a este tipo de educación. Ahora me gustaría preguntarles, ya enfocándonos directamente al sector de las niñas y de las mujeres adolescentes, pues cuáles son las consecuencias de no poder acceder a la educación secundaria. Igual, si ustedes la vivieron o pueden comentar o si conocen de algún caso, estaría excelente para poder ir enriqueciendo pues este espacio nuevamente. Empezamos contigo, Val. Bueno, pues la verdad es que esta pregunta, como menciona, toca algo muy personal para nosotras las mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas, porque, bueno, la educación secundaria, pues yo creo que principalmente representa una gran protección frente a muchas situaciones de vulnerabilidad. Cuando una niña no accede, pues, a la educación justamente secundaria, eh, como mencionábamos, ¿no? Queda más expuesta a matrimonios, a embarazos tempranos, eh, y pues hasta cierto punto también a depender tal vez económicamente de otras personas y a no poder tomar decisiones sobre su propia vida. Yo creo que la escuela pues es un espacio que realmente muchas veces nos da voz, que nos permite conocer nuestros derechos y por supuesto también defenderlos, que un derecho pues muy importante justamente es el de la educación. La verdad es que, bueno, en mi experiencia, yo creo que justamente esta etapa de la secundaria, estudiar pues la secundaria, yo creo que nos da mucha confianza. En este proceso, yo creo que también nos permite imaginar nuestros proyectos de vida, las cosas que queremos hacer, porque bueno, yo creo que en esos 3 años que vivimos de la secundaria, eh, es cuando comenzamos con los proyectos de vida que nos piden, ¿no? En la escuela, que, bueno, ya vas a hacer tu proyecto de vida, vas a comenzar con esto, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser de grande? Bueno, ajá, algo así. Entonces, pues yo creo que justamente la educación nos da esta oportunidad en este momento de elegir quiénes queremos ser, pues ahora sí, en qué nos queremos desarrollar, y muchas veces también pues de participar en la sociedad y alzar nuestra voz. Entonces, yo creo que es algo muy importante esta etapa de la educación secundaria. Gracias, Val. Sí, justo es muy importante este tipo de educación, esta educación secundaria, pues es importante que se pueda garantizar, ¿no? Y justo hablas desde la experiencia o desde la visión de que es un espacio donde nos podemos desarrollar y entender lo que nos gusta, entender cómo nos queremos desempeñar dentro de la sociedad y es una etapa muy importante, reconociendo que pues al ser justo niñas, ser menores de edad, pues se nos puede complicar muchísimo más y que justo lo que comentabas, dependemos económicamente todavía de alguien que pueda prever por nosotras, entonces siento que es importante reconocer que a veces nosotras queremos ser o queremos estudiar esta educación, pero muchas veces se complica, ¿no? Entonces agradezco mucho como esta reflexión y ahora me gustaría escuchar qué opinas tú, Mildred. Gracias. Bueno, justamente también pienso que como una de las consecuencias más graves en nosotras al no poder tener como este acceso a la educación es que se mantiene el círculo donde se afecta directamente nuestro proyecto de vida.
Creo que esa es como la consecuencia más triste, como ya dijo Vale, de no poder elegir quién quiero ser, qué quiero hacer con mi vida y pues tener que mantener una, una línea de lo que ya está establecido, de lo que ya alguien más decidió por mí, que a mí me toca pues quedarme en la casa o tener a mis hijos, a mi marido. Y bueno, creo que es eso. También, como se mencionaba, la educación pues es una herramienta que nos protege de los abusos. Entonces, una consecuencia también muy triste es que estamos muchísimo más vulnerables, no solamente a caer en o mantener nuestra vida en la pobreza, también a vivir violencia. Y creo que hay otra que me gustaría agregar sobre la autoestima, porque en la escuela desde pequeñitas, como mencionábamos, la etapa preescolar, la etapa secundaria, desde pequeñitas nos van enseñando no solamente sobre el mundo, también nos enseñan sobre nosotras mismas para conocernos, porque pues educación nada más se trata de las matemáticas y el español y las ciencias naturales. Como mencionábamos al inicio, también involucra factores de inteligencia emocional, pensamiento crítico y el no acceder a la educación propiamente dicha de calidad en una institución, pues nos priva de estas herramientas que pues con el tiempo se nos hace más difícil tener una buena autoestima o tener como capacidad para elegir por nosotras mismas, porque aunque digamos haya mujeres que quizá no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera, quizá pueden elegir cosas pues un poco más básicas para sí mismas, pero no tienen la seguridad para hacerlo. Y creo que también viene un poquito de ahí, de que no se tuvieron estas atenciones durante la infancia y la adolescencia. Gracias, Mildred. Qué importante lo que comentas. Siento que es, pues sí, muy importante pues, reconocer que justo es como nuestra segunda casa, ¿no? Siempre marcan la escuela como la segunda casa, en donde nos terminamos de desarrollar y decidimos cómo queremos o quiénes queremos ser. Entonces, de ahí cae como la importancia y habla sobre un término de la autoestima que también es muy importante de retomar porque hablamos de que es como nuestro primer acercamiento donde convivimos con otras personas que ya no es nuestro núcleo familiar y donde aprendemos a poder convivir, ¿no? A poder ser nosotras y nosotros y poder pues representar lo que queremos lograr y cómo queremos cambiar a nuestra sociedad, ¿no? Y siento que también algo muy importante es que de esta educación pues salen muchas líderes, muchas chicas capaces de hacer todo y que sueñan mucho, entonces la educación es como la mejor herramienta y algo que quieres tener siempre a tu lado para poder seguir informada y seguir luchando por lo que tú crees que es justo. Ahora me gustaría escuchar a Mar para que nos comente sobre estas consecuencias que ella identifica. Adelante, Mar. Claro, pues bueno, yo creo que cuando a nosotras las mujeres se nos niega el derecho a la educación, pues no solamente se nos arrebata este derecho, ¿no? Sino también nuestra autonomía, nuestra autoestima y también la posibilidad de ser libres. Este, pues también en muchos lugares, a veces el estudiar se vuelve un acto de rebeldía porque aprender nos ayuda a tener esta capacidad de decidir, el conocer no solamente lo que mencionaba Mildred, no solamente matemáticas, no solamente español y las ciencias naturales, sino también el conocer otras culturas, el conocer que no solamente nosotras, y creo que lo hemos estado mencionando en varios programas, no solamente estamos para servir, e incluso no solamente estamos para quedarnos en casa, sino que, pues bueno, también estamos para hacer muchas cosas más y lo hemos demostrado a lo largo de la historia con la invención del Wi-Fi, ¿no? Con grandes mentes como Marie Curie y muchísimas cosas más que pues se nos han callado, se nos han negado e incluso han robado estos inventos que se ha hecho, que ha hecho una mujer, se los ha quedado un hombre, ¿no? Entonces, pues, si bien al negar este acceso también estamos perdiendo muchos genios, estamos perdiendo científicas, doctoras, maestras, que
pudieron haber tal vez hecho un gran descubrimiento e incluso eh, nuevas reformas, un nuevo pensamiento, ¿no? Y son muchas cosas que se pierden, no solamente como mujeres, sino también para la sociedad. También, pues, sin acceso a esta educación, pues las mujeres quedamos expuestas a lo que son los matrimonios a temprana edad, ¿no? Tanto matrimonios infantiles como matrimonios jóvenes, ¿no? Matrimonios forzados que realmente pues no queremos eso todavía para nuestra edad, sino que muchas veces también entran en la trata de blancas, ¿no? O en la venta de personas. La dependencia económica, como Mildred y Vale lo han mencionado, e incluso a repetir los ciclos de violencia y desigualdad y pobreza que pues han estado arrastrando o eso. Gracias, Mar. Es muy importante lo que comentas y creo que una reflexión en la que hemos llegado colectivamente es justo reconocer que la educación pues es poder, ¿no? Es una herramienta que nos empodera y que nos ayuda a tener información que nos aporta para poder liderar nuestras propias vidas, ¿no? Me gustó mucho esta reflexión que realizas acerca como de que es miedo, ¿no? De que nos empoderemos, de que podamos agarrar nuestras propias alas y volar por nosotras mismas. Siento que si lo vemos desde esa perspectiva, pues podemos trabajar muchísimo más en equipo, generar acciones para poder lograr no perdernos de esas futuras ingenieras, de esas futuras doctoras y futuras genias que se están creando en estos procesos o en estos campos educativos, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Muchas gracias también por sus reflexiones. Ahora me gustaría leer algunos comentarios de la gente que nos está viendo por parte de la transmisión. Katy Moreno menciona que el acceso a la educación es fundamental para que puedan desenvolverse niñas, niños y adolescentes plenamente en la sociedad. Iván nos menciona que es muy importante, qué importante es que se abran estos espacios, ya que por medio de la información brindada podemos lograr cambios significativos en el entorno y nos manda una felicidad. Entonces siento que es muy, muy importante. Muchas gracias por sus comentarios. También Dorita menciona que la educación gratuita y calidad para todos, así es. Edith menciona que la educación pues no es la misma en la zona rural que en la zona urbana y que no conocen sus derechos humanos, ¿no? Que es justo algo que ya habíamos empezado a comentar por acá. Y Ramsés menciona que piensa que la educación debería de ser más adaptable. Eric menciona que a su manera de ver, la educación tiene muchas materias de relleno. A mi pensar, deberíamos de innovar y empezar a implementar con carácter de obligatoriedad especialidades y materias de mayor peso específico y que ayuden a nuestros jóvenes y niños a mantenerse actualizados para así sean más competitivos profesionalmente hablando desde temprana edad. Eso les garantiza un espacio más amplio de oportunidades desde edad temprana. Qué poderosos también todos sus comentarios. Creo que se vinculan mucho con lo que pudimos ya ir platicando por acá, especialmente justo el último comentario que menciona acerca de empezar a innovar, ¿no? De crear nuestras propias materias y empezar a promover lo que queremos desde la educación. Creo que es muy importante, igual que reconocer que pues el suelo no es parejo para todos y que hay diferentes realidades y que por eso estamos el día de hoy compartiendo, ¿no? Y ya después de hablar como de todas estas barreras y lo que nos impide pues acceder, también siento que es importante pues ver o hablar acerca de algunas recomendaciones. Por eso me gustaría pues compartir o más bien que ustedes nos puedan compartir desde sus propias voces pues qué recomendaciones tienen ustedes para que los estados puedan garantizar pues esta educación preprimaria y secundaria gratuita y con calidad para todas y todos, ¿no? Me gustaría también comentarles algunas de las recomendaciones que mencionaron las chicas y chicos que participaron en la consulta, que ellos qué le dirían a sus gobiernos, ¿no? En primero, con el 76% mencionan que proporcionar educación gratuita que sea de alta calidad en todas las regiones y áreas mediante la construcción pues de escuelas públicas y la disponibilidad de educación en línea, ¿no? También mencionan este nuevo proceso, esta nueva herramienta de la educación en línea que ha sido muy acertada para muchas chicas y chicos. También hablan de acerca de adaptar el entorno escolar para que sea inclusivo y ofrecer métodos de aprendizaje
que sean integrados o alternativos para quienes lo necesiten. Hablan acerca de desarrollar más políticas y más leyes para garantizar el acceso a la educación pública gratuita, que se deben de proporcionar pues comidas escolares gratuitas, libros de texto y también los uniformes que sean 100% gratuitos, y alentar a los padres a enviar a sus hijos a la escuela, en particular a las familias de comunidades vulnerables, ¿no? Como esa perspectiva de reeducar y impartir como la importancia que tiene que se respeten pues el acceso a esta educación. También un porcentaje menciona la importancia que tienen que den becas para que puedan darle seguimiento a su educación y pues proporcionar servicios de salud mental a los niños dentro de sus escuelas. También les parece importante a ellas y ellos. Ya después de compartirles lo que las chicas y chicos opinaron acerca de cómo viven la educación y qué recomendarían, me gustaría saber ustedes qué recomendaciones le darían a nuestro estado, en este caso al estado mexicano, para que pueda pues generar dentro de nuestros territorios. Vamos contigo, Val. Claro, pues yo creo que es un punto muy importante. Para empezar, yo creo que más allá de una recomendación, yo les diría primero que la educación se convierte en una verdadera prioridad. No solamente el discurso, sino también en la inversión, principalmente. Yo creo que lo primero sería que se destinen más recursos para infraestructura, pues yo creo que, como mencionábamos, ¿no? En muchas ocasiones en las zonas rurales hace falta también muchísimos docentes capacitados, porque una escuela de calidad es lo que necesita, maestros verdaderamente preparados, algo muy importante, aulas seguras y pues materiales suficientes. También que se garanticen la llegada de escuelas a comunidades rurales. Porque, ok, estamos hablando de infraestructura, pero muchas veces ni siquiera hay escuelas. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque a estas comunidades rurales, alejadas de la ciudad, muchas veces es donde más se necesita. Porque si los niños tienen que caminar, pues tal vez sí horas para llegar a la escuela, pues no está siendo una educación garantizada. Entonces, yo creo que son las principales recomendaciones que yo le daría pues a nuestro estado. Y también algo muy importante, ya casi para cerrar, pues es que se trabaje en políticas de género, ¿no? Para asegurar muchas veces que las niñas principalmente pues puedan estudiar sin ser discriminadas, sin miedo a la violencia y que nos sintamos en espacios seguros. Y bueno, pues yo creo que finalmente que se escuchen nuestras voces, ¿no? Como jóvenes, adolescentes, porque yo creo que nadie mejor que nosotros puede decidir y puede decir qué es lo que necesitamos, qué es lo que verdaderamente ocupamos en nuestras escuelas, porque por supuesto, pues la educación gratuita y de calidad no debe de ser un privilegio, sino una realidad para todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Val. Qué poderoso lo que comentas. Siento que es muy importante, ¿no? Y aparte de reconocer si estas recomendaciones las aplica nuestro país, pues puede servir igual para otros países y fortalecer nuestra región como América Latina, ¿no? Y desde el reconocimiento que tienes y marcas desde el inicio de la importancia que tiene seguir fomentando pues esta capacidad o que los adultos adecúen a las situaciones de las niñas, niños y adolescentes y no las chicas y chicos sean los que tengan que crecer o evolucionar para adaptarse a cómo quiere enseñar el maestro o la maestra, ¿no? Siento que de ahí recae como la importancia de esta capacitación que debe de existir y de reconocer que hay que tener muchas maestras, muchos maestros para que puedan abarcar a la gran cantidad de niñez y adolescencia que existen en nuestros territorios y que la igualdad pues exista y sea una realidad dentro de nuestras educaciones, ¿no? Creo que eso es muy importante y muy valioso. Mildred, me gustaría escuchar tus recomendaciones. Gracias. Sí, bueno, considero también súper importante lo que ya se mencionó en el sentido, pues, de los recursos económicos, infraestructura, hacer que, pues, los espacios físicos tal cual estén adaptados y que lleguen a los lugares donde tienen que llegar, no nada más en las zonas urbanas, también en las zonas rurales.
Y también lo que se menciona sobre la preparación de los docentes. Creo que esto aplica tanto para los que estamos en una zona urbana como para los que están en una zona rural, porque, bueno, al final, generalmente los maestros que están en una zona rural se prepararon en una zona urbana, por lo general. Obviamente hay excepciones, pero es así. Entonces, creo que hace falta que los maestros estén muchas veces más capacitados, pero no siempre en cuanto a su materia, sino a cómo impartirla de manera que los estudiantes pues capten la información y que estén motivados para seguir aprendiendo para evitar la deserción, porque ese es otro punto muy importante. No nada más es la cuestión, como mencionábamos al inicio, de tener las puertas abiertas de una escuela, sino de que ya que entraron no se quieran salir. Entonces, también aquí es una parte importante que los maestros estén pues en constante comunicación con los alumnos y que precisamente para que puedan tener esta comunicación buena con tanto con los niños como con los demás maestros, necesitan una formación los profesores. También con los padres de familia, creo que también es súper importante que estén los papás muy, las mamás muy enteradas de la importancia que es que vayan, como mencionamos también, desde pequeñitos, de la primera infancia, se tiene que motivar para que los papás lleven a sus hijos a la escuela y que los mantengan ahí, vaya. También me gustó que mencionaron varias veces, tanto en la encuesta que hiciste, Karen, como en los comentarios, sobre la adaptación. Creo que se tiene que adaptar, como se menciona, la educación, no nada más para las necesidades específicas de cada alumno, digamos, chicos con alguna discapacidad o cosas así, que pues se tienen que hacer cambios en cuanto a la promoción de la lengua de señas, el uso de braille, por ejemplo, o de la educación de la lengua vernácula, porque muchas veces, como mencionaba, los profes de la ciudad se van a la zona rural y los chicos pues hablan su lengua y no se entienden y son ellos quienes tienen que aprender español. Entonces creo que también ese es otro punto súper importante y que en las reformas educativas ya no se busque tanto como copiar los sistemas o los programas extranjeros, especialmente de Europa o de Estados Unidos, porque necesitamos una educación que esté adaptada para nuestro contexto y no una educación que, o sea, no me refiero a que se tenga que mantener lo mismo que tenemos, una educación que sea para mantener lo que tenemos, sino que identifique las necesidades de nuestra región, de nuestro contexto, de América Latina, el Caribe, y que se atiendan estas necesidades específicas con medios, con métodos a los que tengamos acceso. Y pues finalmente mencionar que se sigan promoviendo estos espacios donde las niñas, los niños, los adolescentes vean la importancia de la educación, porque también muchas veces pensamos que ya con tener las mejores escuelas, los mejores profes, pues es suficiente, pero realmente no es nada sin los alumnos, sin los chicos. Entonces, ellos tienen que estar motivados para seguir yendo a la escuela, ver la importancia que tiene en su futuro y en su presente, no nada más en su futuro, en su presente también, en su entorno, para que decidan por cuenta propia seguir yendo y como mencionó Mar anteriormente, que me gustó mucho, rebelarse, porque muchas veces ir a la escuela es rebelarse, no nada más las mujeres, también los hombres en ciertos contextos, entonces que tengan como la inspiración y la valentía para hacer las cosas. Entonces, sería todo. Muchas gracias, Mildred. Qué poderoso también lo que nos comentas. La verdad es que siento que todas estas recomendaciones pues se vinculan directamente, ¿no? Creo que lo que más me gustaría rescatar de lo que comentas es eso de ubicar realidades, ¿no? De reconocer que es importante que alguien que creció y se desarrolló en los contextos pues se eduque y comprenda los verdaderos contextos de las niñas, niños y adolescentes a los que va a impartir la educación, ¿no? Creo que eso es súper valioso porque nos habla de poder reconocer que hay diferentes tipos como de crecimientos, de realidades y que hay que empezar a adecuarnos y que no podemos avanzar si no estamos rescatando lo que tenemos de riqueza en nuestros territorios, ¿no? Creo que eso es súper valioso y una reflexión que les quería compartir es que, por ejemplo, en las zonas
rurales, pues lo que falta son maestros y en las zonas urbanas lo que sobran son estudiantes, ¿no? Entonces también reconocer que no podemos saturar a un solo maestro a atender a 50 chicas y chicos porque no va a ser una educación de calidad y reconocer que sí puede ser gratuita, pero que no puede ser o que no es al mismo tiempo de calidad, ¿no? También reconocer esto y algo que me gustó mucho que comentaste tú, Mildred, y también Val, es acerca de la comunicación. Y algo que siempre he defendido es como que los que son expertas y los que son expertos y los que conocen sus realidades, pues son los que están viviendo y los que están ejerciendo este derecho humano, ¿no? Entonces es importante pues acercarnos, preguntarle directamente a ellos y ellos pues qué necesitan y más que nada pues adaptar estos procesos, estos programas educativos a las realidades de los sectores que tenemos en nuestros territorios, ¿no? Siento que eso es como muy valioso. Muchas gracias. Ahora me gustaría escuchar las recomendaciones de Mar. Claro, yo creo que una de las recomendaciones que yo daría es el implementar rutas, ¿no? Rutas seguras para que estos niños que caminan muchos kilómetros para llegar a las escuelas, e incluso aunque no sea tanto la distancia, pero que sí, sea algo seguro para que nadie abandone la escuela, ¿no? Por el miedo, la lejanía que antes mencionaba. Si bien sabemos que ya en México tenemos unas becas que ha implementado el gobierno, ¿verdad? Y que muchas veces sí ayudan y son destinados para la escuela al comprar los útiles, los uniformes, ¿no? El gasto de transporte a veces no lo llega a cubrir del todo. Entonces sí puede ser uno de los gran factores para que haya deserción, como lo dice Mildred. Bueno, esa sería, creo que mi recomendación, porque todas las recomendaciones tan valiosas y tan bonitas ya las dijeron Mildred y Vale, que me dejaron sin palabras, pero sí, ¿verdad? Y eso. Muchas gracias, chicas, y ya. Muchas gracias, Mark. Sí, también es muy poderoso lo que comentas, justo esto de crear pues rutas seguras, ¿no? Para garantizar que si pues no se puede dar un transporte donde puedan ellos subir y ir de manera segura, que se aseguren que su camino pues pueda ser cuidado y puedan estar atentos de su bienestar, ¿no? Creo que también eso es muy importante y también hablas acerca del programa de becas que existe en México que la verdad siento que lo que falta, y justo concuerdo con tu recomendación, es darle como el seguimiento y que se dé como esta buena información de cómo usarlo, ¿no? Que puedan vigilar que de verdad se esté usando para beneficiar su educación y no para, pues, usarlo para otros tipos de beneficios, ¿no? Creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. La verdad, a mí me encantaron todas sus reflexiones, todo lo que compartimos y más que nada todas las recomendaciones y me las voy a llevar para poder seguir dándole seco y poder representar a la niñez y la adolescencia de la región de América Latina y el Caribe. Y ya por último, pues quiero agradecer a todas las personas que nos vieron desde la virtualidad y también a ustedes, chicas, niñas que son sumamente poderosas por compartir sus vivencias, sus experiencias, sus conocimientos. Y pues bueno, invitar a la gente que nos está viendo que no se olviden que nuestro programa pues se transmite el segundo sábado de cada mes y agradecerles por acompañarnos siempre y a ustedes por ser grandes panelistas como siempre. Y fue un gusto compartir este espacio con todas ustedes. Wow. Boom. What? Wow. I'll slap you.